Reiniciamos recordando que estamos estudiando un endomorfismo de R4 en R4 definido de esta manera que está acá arriba. Ya se ha dictado una clase sobre esto. Y tenemos dos subespacios U y W o W definidos de esta forma, como lo hemos comentado ya antes. Y la situación es demostrar que tanto U como W son invariantes bajo F, es decir, F invariantes, que significa en el caso de U, y se puede extender al caso de W o W, dije B ahora, pero es W, la invarianza significa que la imagen de U, F de U, está contenida en U. Esa es la condición. O sea que si X pertenece a F de U, estando acá F de U, X pertenece a U. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo propongo probar que F de U está contenido en U? Conseguirme una base en U, mirar sus imágenes, a partir de ellas sacar una base de F de U y probar que todos los elementos de esa base están en U. Y como F de U es un subespacio generado por estos elementos, por lo tanto, F de U estará contenido en U, porque todos sus vectores base están en U. Esa es la idea. Busquemos una base de U. Y después, las imágenes, para construir una base de F de U y probar que esos vectores base, F de imagen, F de U sub 1, F de U sub 2, etc., los que sean, están en U. U está definido de esta manera. Por lo tanto, para determinar ese subespacio, habría que resolver un sistema de ecuaciones como este. Por lo tanto, para determinar de manera vectorial un vector o la relación entre las componentes de un vector de U, habría que resolver un sistema de ecuaciones como este. Que usted ve aquí la equivalencia. Detenga el video si usted lo desea. No coloco la columna de los ceros de la derecha para que no se necesita. Intercambio las filas por comodidad. Para resolverlo, voy a ir a resolver este sistema utilizando Gauss-Jordan. Con este 1 lo observo aquí. Aquí está la operación. Menos F1 más F2. Aquí está. Y en estas circunstancias he terminado el proceso de Gauss-Jordan. De aquí se concluye que X más V, he cambiado los nombres de las variables, igual 0. Aquí divido entre menos 2. Aquí queda un 1. Un menos un medio. Y un medio. Que es este sistema de ecuaciones con unos en los elementos donde están los pivotes. Y de ahí despejo. Y consigo que X igual a menos B y igual a un medio de Z menos un medio de B. Ahora puedo describir la relación entre las componentes en base a los parámetros Z y B o Z y V. Y empiezo por decir que en la fila de las X solamente hay un número menos 1 donde está la V. Está aquí hay un 0. En la de la Y hay un medio en el parámetro Z y menos un medio en el parámetro V. Y los parámetros son Z y V. Es decir, que a nivel de la Z aquí hay un 1 y un 0 a nivel de la V para la Z. Y a nivel de la V hay un 0 para la Z y un 1 para ella. Así, esta es la forma vectorial de esta relación. Luego, el subespacio U es generado por los vectores 0, 1 medio, 1 y 0, y 1 menos 1 medio, 0 y 1. Evidentemente, linealmente independientes, U es de dimensión 2. Ahora, estos vectores generan a U, que era lo que yo estaba buscando, una base de U. Que pertenecen a U, fácil, reemplace. Estas son la segunda componente de la mitad y la tercera. Y cuando viene a la definición del subespacio, como la primera componente de este vector es 0,
cuando usted sumaba menos 2 veces la segunda más la tercera, y esto es un medio, da menos 1 más 1, eso da 0. Y la primera componente más la cuarta debe dar 0. Este es 0, la primera más la cuarta da 0. Este vector está en U. Y lo mismo tiene que pasar a esta. Habría que reemplazar. Primera más tercera menos 2 veces la segunda debe dar 0. Primera componente más tercera componente menos 2 veces la segunda debe dar 0. Primera más tercera menos 2 la segunda. Primera menos 1 más tercera da menos 1. Menos 2 la segunda da más 1 da 0. Cumple esta parte. Luego primera más cuarta componentes deben dar 0. Sustituye los valores y ve que cumple. La primera más la cuarta y deben dar 0. Aquí al copiar hubo un pequeño desliz. No quiero repetir esto muchas veces. Ya había un 1 y puse menos 1. Ahora sí. Primera más cuarta debe dar 0. Menos 1 más 1 da 0. Evidentemente estos dos vectores generan a U de dimensión 2, pero también he verificado que están en U, por si acaso hay algún error en las operaciones. Para hallar la base de f de U, que era lo que quería yo buscar, la base de f de U, una base, por supuesto que f de U es generada por f de 0, 1 medio, 1, 0 y f de menos 1, menos 1 medio, 0, 1, ya que estos vectores son base de U y por lo tanto estos generan a f de U. Además, yo he probado antes que f es biyectiva. Entonces, estos vectores son linealmente independientes, por ser f biyectiva, inyectiva de por sí. Y por lo tanto, eso que tengo aquí es una base de f de U. Lo único que me falta para probar que f de U está contenido en U, es decir, que U es f invariante, es probar que cada una de estas imágenes pertenecen a U. Prefiero cambiar este vector y cambiarle los signos. Voy a colocarlo un menos aquí y signos más acá. Eso me simplifica las operaciones. Ambos están en el subespacio y el uno es el múltiplo del otro. Recuérdese que tengo acá la definición de f. Puedo hablar de su matriz o traer toda esta definición. Por lo tanto, f de 0, 1 medio, 1 y 0 me va a dar menos 2 por 1 medio, me da menos 1, más x sub 3, aquí da 0. Luego en la segunda componente, x sub 1 da 0, x sub 2 da 1 medio, 3 medios, menos 1, menos 2 medios, da 1 medio. Y cerciórese que estas son las otras dos. Esa es la primera imagen. La segunda, que es f de 1, 1 medio, 0, menos 1. Utilizando estas ecuaciones, haga las sustituciones para no perder el tiempo y le da 1, 3 medios, 2 y menos 1. He dicho que esta aplicación es biyectiva, es decir, que como estos dos son una base de U, estas imágenes son una base de f de U. Basta comprobar, como dije, que están en U. Y es fácil ver, aquí para estar en U, la primera componente menos 2 veces la segunda más la tercera tiene que dar 0.
primera menos 2 veces la segunda da menos 1, más la tercera que da 1 da 0. Para esta la primera menos 2 veces la segunda, que este es un 1, menos 2 veces la segunda, que es un 3 medio, da menos 3, da menos 2, más la tercera, 2 que da 0. A nivel de esta componente, la satisfacen ambas imágenes. Y x1 más x4 da 0, 0 más 0, 0, y 1 menos 1 da 0. Es decir, que ambos pertenecen a U. Es decir, que f de U está contenida en U. Y U es f invariante.